Me da mucha lástima escuchar a Pablo Casado en una cuestión y en el momento en el que estamos diciendo que Vox tiene la culpa porque tuvo democráticamente un montón de votos de millones de españoles. Me parece un comportamiento sinceramente poco inteligente, desde luego antidemocrático, y no es la respuesta que yo esperaría de Pablo Casado. Si Pablo Casado no sabe cómo salir de esta, porque realmente tiene un problema político gravísimo que le puede llevar incluso a que Vox en los próximos meses le dé el sorpaso al Partido Popular, cosa que en este momento ya es proyectada por todos los que hacen prospección política, porque si esa moción de censura sale como parece que puede salir en un momento en el que el gobierno está atravesando, pasándose todas las líneas rojas posibles. Si eso ocurre, Vox va a estar en disposición de liderar la derecha española, cosa que el Partido Popular le está pidiendo a gritos que haga, porque es incapaz de hacer oposición. Esa es mi opinión. Vox, desde el punto de vista jurídico, ha llevado todos los temas, todas las materias, se ha dejado todos los pelos en la gatera. Habéis dedicado miles de horas a ese tema. No puedes venir a decir, no, es que lo hemos presentado nosotros. Probablemente uno de los temas, y es mi pregunta, y no me voy a enrollar más, Javier, porque tú muy bien dices que aquí en El Gato hablamos mucho. El recurso que habéis presentado ante la tercera del Supremo, la Sala de Contencioso, pidiendo la revocación de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Ese es probablemente el recurso que tenéis sobre la mesa más importante en este momento. ¿Qué pensáis de eso? ¿Y por qué el PP lo presenta 15 días después que vosotros? Pues es que no lo sé, porque yo creo que las razones eran más que justificadas. Es decir, tener al frente de la Fiscalía General del Estado, con la importancia que tiene, a una persona que no cumple los requisitos mínimos de imparcialidad, de solvencia profesional, pues es una aberración para los fiscales y además un peligro para los españoles. Hay acciones que por sí mismas están justificadas, es decir, deberían ser casi de oficio cuando te encuentras ante una situación que es un auténtico escándalo, ¿no? Es decir, la ministra de Justicia del Partido Socialista dirigiendo a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué llegan tarde o por qué no hacen muchas cosas? Pues no sé, ese es su problema. Nosotros sabemos por qué lo hacemos. Lo hicimos, como bien sabéis en este programa, cuando no teníamos un solo diputado, cuando no teníamos casi ningún concejal en España, cuando éramos un pequeño grupo político que empezaba a despuntar. Ya desde ese momento hacíamos un gigantesco esfuerzo en llevar a cabo todas esas acciones que creíamos de justicia, porque creemos en el Estado de Derecho, porque seguimos creyendo que tiene que haber jueces decentes que paralicen este abuso de poder. Y lo hacemos ahora que tenemos más fuerza política y lo seguiremos haciendo, porque creemos en el Estado de Derecho, creemos en la justicia. La verdad es que es una situación terrible la que estamos viviendo. Creo que de todos los partidos y de todos los gobiernos que hemos tenido en España desde que se aprobó la Constitución, la situación actual es alarmante, porque pueden estar mal las cosas, pero si funcionan los mecanismos institucionales, si funciona la Fiscalía General del Estado, si funciona la Abogacía del Estado, si la dirección del gobierno apunta a mantener el Estado de Derecho, pues podríamos decir que al final la situación se termina encauzando. Pero cuando resulta que los resortes más importantes del Estado están puestos al servicio de la destrucción del propio Estado, al servicio de la destrucción de la nación, entonces es la hora de los españoles. Una vez más, esto nos ha pasado ya muchas veces en la historia y llega el momento en el que las instituciones fallan y el pueblo español tiene que dar un paso al frente. Por eso nosotros decimos que la moción de censura comienza registrándose mañana, continuará el día que se debata, pero la mantendremos viva en la calle hasta que logremos sacar Javier, una pregunta, a este gobierno. Solo un segundo sobre esto mismo. No. Vamos a ver. ¿El Tribunal Supremo cuánto puede tardar en hacer emitir un fallo sobre ese recurso? Y segundo, ¿el Tribunal Constitucional ha emitido fallos sobre vuestro recurso al estado de alarma? No, todavía no, pero ha sido admitido a trámite. Claro, los tiempos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional son una auténtica lotería, porque es verdad que hay asuntos que sorprendentemente se resuelven muy rápido y otros, pues como los recursos contra el aborto, que llevan creo que 10 años. 10 años, una década. O sea, algo insostenible, ¿no?, para un tribunal. Claro, un recurso en el que estás impugnando la idoneidad de quien ocupa la Fiscalía General del Estado, pues digo yo que debería resolverse en pocos meses, pero me temo que lo dejarán dormir el sueño de los justos, por lo menos hasta que este gobierno deje de estar ahí, ¿no? Esto es una cosa que se plantea en bachillerato en física, la curvatura del espacio-tiempo, que es difícil entenderla.
el Tribunal Constitucional. Es el perfecto ejemplo. Sí, pero perdona, Jesús, que tenía Nuria la palabra, si no es que no va a haber más. Y luego Román. Yo, perdónenme, no quiero hacer de abogado del diablo, soy periodista y conforme ha estado hilando el discurso me han surgido muchas preguntas. Se ha publicado que lo va a defender Ignacio Garriga y me gustaría saber por qué Santiago Abascal no va a defender la moción de censura. Luego también, ¿se han sentado con todos los partidos a hablarla o con qué partidos se han sentado para que se la apoyen? En caso de no salir adelante, en mi opinión, esto ya es muy personal, pienso que Sánchez se va a colocar la medallita de hemos salido reforzados, el gobierno es muy fuerte. Vox ha dicho que, acaba de decir que la mantendremos viva en la calle. ¿Cómo? En caso de prosperar... Voy por partes. Sí, perdón. Sí, es un hombre metódico. Me repites la primera, perdóname. ¿Por qué no la va a defender Santiago? Sí, vamos y por la va a partes. Eso defender... llama mucho la atención. Bien, Sí, bueno, a mí me- porque tiene que ser así. Porque no es que no la defienda, es que el que presenta la moción de censura y explica las razones por qué la presenta tiene que ser un diputado de los que la firman. En este caso hemos considerado que Ignacio Garriga era la persona indicada. Pero una vez que ha presentado la moción de censura, presenta al candidato. Y ya es el candidato el que propone la alternativa al gobierno de España. Por tanto, no puede ser el mismo que se presente a sí mismo y que se responda a sí mismo. Esa es una cuestión. La segunda, ¿Con qué partidos han estado hablando? Santiago Abascal lo dijo desde el primer momento. Ofrecía su despacho, su teléfono, la interlocución en el Congreso, y es cierto que ha tenido reuniones privadas con varios líderes políticos de varios partidos, pero también es cierto que hasta ahora ninguno de ellos ha querido manifestar públicamente su opinión, salvo algunos que sorprendentemente, según se estaba anunciando que se iba a presentar una moción de censura durante el mes de septiembre, no tardaron ni 3 horas, sin saber siquiera los motivos, en salir corriendo a decir no la vamos a apoyar. Hombre, tendrás que escuchar primero las razones y los motivos, luego meditarlos y luego pensar si la vas a apoyar o no. Están en su derecho de apoyarla o no apoyarla, pero al menos habría que haber escuchado las razones, cosa que algunos no dieron demasiado tiempo. Tercera, en caso de que supuestamente la mayoría de los diputados considere que no debe apoyar esta moción de censura, decimos que vamos a seguir con la moción de censura, porque la moción de censura está en la calle. Recorres España y te encuentras en cualquier esquina, en cualquier lugar, a una persona que se te acerca y te dice: si este gobierno continúa, yo tengo que cerrar mi negocio; si este gobierno continúa, está en riesgo nuestra salud; si este gobierno continúa, se rompe España, etcétera, etcétera. Esas son las razones que justifican una moción de censura. Por eso nosotros creemos que hay que seguir luchando contra este gobierno, como siempre lo hemos hecho. En la calle convocaremos manifestaciones, convocaremos a los españoles a protestar contra este gobierno, en los tribunales, llevándoles las acciones que sean correspondientes, en todas las instituciones, parlamentos autonómicos, ayuntamientos, en el Parlamento Europeo y, por supuesto, en los medios de comunicación que, como este, tengan a bien darnos una voz. Por tanto, la lucha contra un gobierno ilegítimo, traidor a España y que está poniendo en absoluto riesgo de caer por el abismo en lo político, en lo social, en lo económico y en lo institucional, es una lucha sin cuartel. Y Vox lo tiene muy claro. Mañana será la moción de censura y veremos el resultado cuando realmente se pueda exponer. Pero seguimos luchando contra este gobierno todos los días hasta que logramos sacarlo de la Moncloa. Porque está claro que nos importa infinitamente más España y el tiempo que dediquemos en esa lucha es un tiempo ganado. Yo quería puntualizar simplemente, bueno, si la moción de censura prospera, convocarán elecciones y luego, por favor, ¿me puede aclarar también si han votado ustedes a hijo pródigo a Simón en mi tierra? Por Hijo favor, Predicto acaba de publicar... Hijo pródigo cualquier día. Hijo pródigo. Hijo predilecto, perdona, pero es que me ha causado una... PP, Ciudadanos y Vox se han opuesto. Sí, vamos a ver, esto ha sido una confusión, no quiero pensar mal, demasiado mal. Ha sido una confusión porque ha salido por ahí o se ha movido por las redes o lo ha sacado algún medio de comunicación. No es así. Lo que pasa es que cuando se va a tramitar expedientes que han presentado algunos partidos, en este caso en el Ayuntamiento de Zaragoza, la tramitación del expediente no la puede paralizar la Junta de Portavoces, pero una vez que llegue mañana al Pleno, Vox votará, por supuesto, en contra una de las personas responsables de tanto daño a los españoles y de tal desastre en la pésima gestión sanitaria. Pero puede ser que el PP, como no sirve para nada votar en contra, puede ser que vote a favor. No, yo quería... A ver, perdón, Jesús, pero toca Román. Lo ha dicho nuestro presidente. La razón... Era por contestar la última. Sí. La razón
principal de la moción de censura, la razón principal es devolverle la esperanza a los españoles. Decirles que a pesar de que hay muchas cosas que están muy mal, hay alternativa y es posible. Y que estamos dispuestos a liderar esa alternativa. Pero la voz se le devuelve a los españoles. ¿Cómo? Convocando inmediatamente elecciones para que los españoles decidan quién quiere que sea el gobierno que lidere esa gran reforma, transformación profunda que necesita España para salir del pozo al que algunos nos han empujado. Nuria Val, que es de Zaragoza, esa artillera como Agustina de Aragón y hablando una batería pero me entera. contesta, es que en el gobierno no me contestan. Un Eso político que conteste, ya, por el amor de Dios. Espérate que llegue al gobierno y luego hablaremos. Pues, no te malacostumbres, Nuria. Romancendo ya. Como yo también soy periodista y tenía varias de las preguntas que ya ha hecho Nuria, Vaya. yo soy de los que creo que la moción de censura le va a reforzar al presidente. Es decir, he escuchado todos los motivos, tienen toda la razón. No sé por qué la han planteado tan tarde, porque estos motivos ya hace 30 días, cuando se anunció, antes de las vacaciones de verano, es decir, motivos había para ese día. Y, por cierto, la única moción de censura que ha triunfado en España fue la de Pedro Sánchez, porque la puso a contrapié y le votaron a favor casi todos, o todos, porque nadie quería asumir la responsabilidad de que Mariano Rajoy siguiera siendo presidente. Porque si la llega a negociar tampoco sale adelante. La que presentó Hernández Mancha, todos sabemos qué bien le fue posteriormente profesional a Hernández Mancha, pero qué mal le fue políticamente. A Pablo Iglesias políticamente tampoco le ha ido muy bien. A Felipe González era otra coyuntura porque era la forma de presentar el que sería el sucesor de la transición, en el que la izquierda no participó, pero que Francia, la OTAN, la Konrad Adenauer, etcétera, estaban ya dirigiendo hacia la mayoría del año 82. Los motivos son los que son, pero todos sabemos que al final el que va, después de que se vote la moción de censura, el presidente del gobierno va a ser Pedro Sánchez. Que si se hubiera sometido a una moción de confianza, no lo tendría tan fácil, y menos hoy, con la situación de Cataluña, en el que los nacionalistas primero piensan en Cataluña y luego ya veremos si piensan en España, que solo piensan para joderla con perdón. Y le pasa lo mismo al Partido Nacionalista Vasco, y le pasa lo mismo a tantos partidos. Pero como al acabar la moción de censura, el presidente va a ser Pedro Sánchez, va a salir todo el aparato mediático, toda la izquierda y el propio presidente, incluida Carmen Calvo, que siempre habla de legitimidad, diciendo hemos renovado la legitimidad del presidente y ahora todos a arrimar el hombro en los presupuestos, en las memorias democráticas y en todos los proyectos. Bueno, pero ¿Creen ustedes que están haciendo de verdad un favor, sí a una parte de los españoles, pero a España en su conjunto, reforzando a Pedro Sánchez? Porque ellos lo van a interpretar así, ¿eh? Bueno, ellos podrán interpretar lo que quieran. Y son mayoría. Podrán interpretar lo que quieran, pero yo creo, en primer lugar, que va a abrir los ojos a mucha gente el argumentario, el desarrollo y las razones de una moción de censura en la que se ha estado trabajando, y esa es una de las razones por las cuales se presenta a finales de septiembre. Todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre los diputados del grupo parlamentario Vox hemos trabajado en cada una de las circunscripciones que nos corresponde, recabando los datos que han conformado el documento final que expondrán tanto Ignacio Garriga en inicio como en la exposición final Santiago Abascal. Punto segundo. Todas las mociones de censura que se han presentado en España han terminado siendo el preludio de la caída del gobierno contra el que se han presentado. Cayó la UCD, cayó el PSOE de Felipe González, cayó el Partido Popular de Mariano Rajoy y caerá el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Va a caer dentro de unos días cuando se exponga? Pues no lo sé, lo tendrán que decir los diputados. Pero si no es así, lo que está claro es que habrá muchos españoles que en la exposición de la moción de censura van a encontrar razones para hacerlo en las próximas elecciones, o por lo menos para lograr que haya un adelanto de elecciones. Y además van a ver que existe una alternativa política. Esto no es un cambio de cromos. Nosotros lo que estamos planteando es que España en estos momentos despierte, porque parece que nos estamos acostumbrando a que tenemos que vivir en un país en el que las normas las dictan los golpistas, los proetarras. Como que es normal que una fiscal general del Estado esté saliendo con quien es el abogado de narcoterroristas, como que es normal que al gobierno le condicionen y le digan los proetarras qué tiene que hacer con los presos y tiene que acabar con la dispersión de presos. Parece que nos estamos acostumbrando a algo verdaderamente abominable, que es un Estado fallido, un Estado sometido a la bota de la delincuencia y de la claudicación. Y probablemente después de la moción de censura haya muchos españoles que digan, pues a lo mejor puede haber otro gobierno, puede haber otra forma de hacer política.
puede haber una esperanza para tantos españoles. Y solo por eso no habrá merecido la pena presentar la moción de censura. Última pregunta, don Jesús. No, yo creo que yo le doy la razón en el planteamiento de la moción de censura, a diferencia de Román. Yo creo que la moción de censura, en cuanto a crítica a la situación actual del Estado de la Nación, se presenta sola. Es decir, Garriga lo único que tiene que hacer es decir lo que todos los españoles piensan. Estamos totalmente de acuerdo. Pero su reto, el reto del partido Vox, está en la segunda parte, que es la alternativa. Es decir, en el discurso del señor Abascal y en lo que ofrezca el señor Abascal. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no tiene ningún proyecto. Carece de proyecto. No existe. Hoy por hoy no existe. No tiene a nadie, no tiene alternativa. Y tiene usted razón, no tienen alternativa. Ustedes tienen la posibilidad de presentar una alternativa. Y eso es lo que hizo que ganara la moción de censura. Pero aquí la única gran moción de censura que se ganó fue Felipe González, no el señor Sánchez, que lo único que hizo fue trampa. La moción de censura ha hecho bien en recordar que efectivamente se ganaron mociones de censura porque al final se presentaron alternativas a proyectos políticos que estaban caducos en aquel momento. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Ustedes tienen en su mano una responsabilidad grandísima, la mayor que han tenido en la historia de su partido, que es demostrar que tienen un proyecto y una alternativa para España. ¿Va a ser para su parroquia el discurso o va a ser para toda España? Va a ser para toda España. Y además, la información, las propuestas han venido de sectores muy variados. Sorprendería muchísimo, obviamente no lo voy a decir, si algún día lo quiere contar Santiago, sorprendería muchísimo la cantidad de informes que nos han llegado de personas que, si yo dijera ahora el nombre, alguno se quedaría sorprendido, diciendo, pero esta persona, ¿qué tiene que ver con Vox? Pues a lo mejor no tiene nada que ver con Vox, pero es una persona que sabe de los problemas del campo en España, o que sabe muchísimo de qué es lo que necesita España en materia energética, o que tiene muy claro cómo hay que lograr que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan la eficacia máxima, o cómo hay que lograr que los presupuestos de defensa logren garantizar una defensa interior y exterior de España suficiente, o que entienden cuál debería ser el modelo sanitario para salir de la pandemia. Y son personas que, de alguna manera, lo que no han perdido a pesar de todo es su amor por España, y han creído que nosotros podríamos trasladar esa vivencia, esa experiencia y ese conocimiento en esa moción de censura, y se ha conformado a lo largo de muchísima información, aparte de toda la que hemos aportado los diputados. Por tanto, respondiendo a la pregunta, estoy seguro y convencido que se van a ver reflejados millones de españoles. Voy a poner un solo ejemplo más. El porcentaje que en estos momentos considera necesaria y urgente una moción de censura en las últimas encuestas por varios medios supera el 36%. Vox no tiene el 36% del electorado. ¿Esto qué significa? Que hay muchísimos españoles que coinciden en la necesidad de que tiene que haber un cambio. Y yo estoy convencido que cuando escuchen a Ignacio Garriga, primero, y especialmente en la exposición a Santiago Abascal, se van a ver reflejados y van a decir, claro que sí, claro que es posible generar empleo, pero para eso hay que tomar una serie de medidas estructurales. Claro que es posible para los separatistas, pero para eso hay que tomar una serie de medidas contundentes desde el punto de vista legal. Claro que es posible terminar con la pandemia, y claro que es posible lograr que no se arruine hasta el último negocio de España, pero hay que ser valientes. Hace falta un gobierno que de verdad esté dispuesto a acometer reformas muy profundas en España. Pero es que yo creo que en esta situación la inmensa mayoría de los españoles estamos dispuestos a esa experiencia. Saben que si le perjudica al gobierno se va a ver a través del Toro Televisión y como mucho en el canal 24 horas. Si el gobierno considera que le es útil la moción de censura, la echarán en La Sexta, en televisión en La Primera, y habrá todos los programas. Es decir, son conscientes de eso, ¿no? Porque esa es una razón más para la moción de censura, que ya no existe libertad de prensa, no, claro que se ha perdido la libertad de expresión, de opinión, y que dentro de poco no va a existir ni siquiera democracia en España. Esto que ha hecho Javier Ortega Smith, esto que ha hecho Javier Ortega Smith se llama judo. Es cierto, cogerlo el argumento plops y le das la vuelta, que está francamente bien. Don Javier Ortega Smith, muchísimas gracias por estar aquí esta noche para contárnoslo. Gracias, mañana se presenta la moción de censura, mañana Día de los Santos Arcángeles, y muy particularmente del Arcángel San Miguel, patrón de los paracaidistas, como todo el mundo sabe. Y que trae siempre un verano. Dicho sea, y que venció el diablo. Sí, señor. Toma ya. Ahí estamos, que de eso es de lo que se trata. Javier Ortega Smith, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Y gracias a esta televisión por ser una televisión libre y dar la voz a tanta gente, incluso algunos que hoy están atacando España, pero que desde estas mismas ondas tuvieron la oportunidad de vender su mensaje.
aunque fuera negativo. Por cierto, dentro de un instante, a ver si podemos irnos a las calles de Barcelona, porque en este momento han empezado ya las fallas de Barcelona, que nunca conseguiréis imitarnos. En Valencia lo hacemos mucho mejor, pero bueno, ellos lo intentan. Ya han incendiado las calles de Barcelona, los CDR, como era previsible. Dentro de un instante, una pausa para la publicidad y a la vuelta, eso, el follón del rey, en fin, todo lo que tenemos por delante. Hasta ahora mismo.